Y a la mesa de los noticieristas les saludo con mucho gusto, soy Luis Alberto Díaz, saludo a Francisco Arismendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la Victoria. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues va de nuevo durante una plática con periodistas a bordo del avión presidencial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reprochó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede pensar con claridad y que por esa razón, dijo, no aceptó el envío de militares estadounidenses a México para combatirlos. En esta plática confirmó la revelación del Wall Street Journal sobre que el 16 de abril ofreció a Sheinbaum enviar militares a territorio mexicano para atacar a los cárteles que la propia mandataria habría rechazado. Ella les tiene tanto miedo a los cárteles que no puede caminar. Así que sí, esa es la razón. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad, dijo Trump, cuando una periodista le cuestionó por qué México no aceptó. Así que sí, es cierto, si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros ir a México a llevarlo a cabo. Ya le dije a la presidenta que sería un honor para mí hacerlo. Los cárteles están tratando de destruir nuestro país, son malvados. El año pasado murieron 300,000 personas por fentanilo y todo eso. Cientos de millones de personas fueron traídas a este país y no deberían estar aquí, y los cárteles las trajeron. Así que si ella, Sheinbaum, dijo que me ofrecía hacerlo, tiene toda la razón. Sheinbaum confirmó que le dijo al presidente de Estados Unidos que su administración cooperaría en asuntos como el intercambio de inteligencia para combatir a los cárteles, pero no aceptaría la mínima presencia militar directa. México les tiene mucho miedo a los cárteles, declaró Trump a la cadena Fox News también. Esta mañana, en su conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, mejor lo dejamos ahí para que no haya debate. La presidenta dijo, no quiero desencuentros con Trump. Claudia Sheinbaum mencionó que buscaría evitar esta confrontación. Miren, yo no quisiera. Hay una muy buena comunicación con el presidente Trump. En 3 meses y poquito de su gobierno hemos tenido más de 5 llamadas y es una buena comunicación. A veces no estamos de acuerdo, pero que se dice en llamada de teléfono ya ha habido respeto. Entonces yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de declaraciones en los medios. Es una comunicación fluida, buena, en donde tenemos muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural. Entonces no quisiera que ahora que viene esa declaración mía y sale en el periódico, y ahora otro reportero le pregunte a él para generar más desencuentros. Así que, pues eso fue la respuesta de la presidenta, hoy de manera inmediata, Javier. Mira, no es la primera vez que Donald Trump hace cuestionamientos fuertes al gobierno mexicano en esta su segunda etapa como presidente de los Estados Unidos. Ya anteriormente había cuestionado al gobierno mexicano de que no intervenía con los grupos delictivos y que ellos estaban dispuestos a colaborar. No es la primera vez que ha habido una intención de este tipo, ya en las administraciones pasadas, incluso cuando estaba el gobierno presidentes priistas y el panistas también, se supo que el gobierno norteamericano siempre ha estado presionando para que permita al gobierno mexicano actividades, incluso tener agentes de la DEA, agentes del FBI y otras organizaciones de inteligencia norteamericanas armadas operando en territorio nacional. Se dice que sí han actuado aquí en territorio mexicano, pero en colaboración, armados, lo cual está prohibido, armados. Y lo que vimos hace algunos meses, que el Senado de la República y la Cámara de Diputados se aprobó el ingreso de militares armados que llegaran en un avión con toda la tecnología, a dar ellos sí cursos, que normalmente hay cursos que anteriormente iban los cuerpos policíacos y también los cuerpos militares a bases norteamericanas. Hoy están viniendo hacia México a capacitar a unidades especializadas en varios renglones que tienen que ver con el tema del terrorismo, pero que tienen que ver también con las bandas delictivas. Pero este anuncio que había hecho Donald Trump de que estaba solicitando al gobierno mexicano le permita introducirse a México tropas norteamericanas para combatir a los grupos delictivos, sí, que esa es su verdadera intención. Desde el momento que
puso el calificativo de que eran grupos terroristas, eso en Estados Unidos les permite introducirse a territorios extranjeros en forma abierta o en forma clandestina. En México no se duda que se esté haciendo, sobre todo con aparatos aéreos que se dice que están volando muy cerca del territorio mexicano, aunque algunos dicen que sí invaden el espacio aéreo mexicano. Pero esto de decir que la presidenta de la República le tiene terror o miedo a los grupos delictivos, pues ¿qué mensaje está enviando hacia el mundo? De que México no está haciendo nada en materia de seguridad y de combate a la delincuencia, o para Estados Unidos no lo suficiente. Lo que sí llama la atención es que el gobierno anterior no hizo cuestionamientos de este tipo a Andrés Manuel López Obrador, cuando la política de abrazos, no balazos, sí parecía ser que había una tolerancia a que los grupos delictivos hicieran todo lo que les plazca en territorio nacional y se fueron expandiendo. Hoy el presidente guarda prudencia a no contestarle de bote pronto porque esto tiene otras implicaciones, pero de que Estados Unidos sí tiene la intención de obligar a México que le abra las fronteras, eso está muy abiertamente. Francisco, ¿tu punto de vista? Bueno, el presidente Donald Trump es un provocador de primera, como que no duerme inventando la frase, ¿no? O si en la madrugada, como cualquier ser humano, se levanta al baño, alguna necesidad así, bueno, ¿a quién fregó hoy? ¿Sabe? Porque ¿a quién le cobró piso? Digo, aranceles ahora le va a cobrar hasta los productores de cine 100% de aranceles. O sea, así se la llevan. Pero en el caso de la presidenta Sheinbaum, como que ya le agarró la medida. Sabe que cualquier cosa, la presidenta, a pesar de lo que dice, que no me voy a enganchar, tenemos muy buena relación con Estados Unidos, se ha hablado como 5 o 6 veces con él y ahí la llevamos. Nada más que la presidenta, que gira los fines de semana, cuando tiene ad hoc ahí la escenografía, pues le sale y dice, no, me dijo el presidente Donald Trump que se aceptaba meter, y le mete tonadita y todo eso. Y yo le dije que no, eso no, presidente, porque México es un país soberano. Ya la aclaman. Y allá en la Casa Blanca me imagino que están muertos de la risa. O sea, la que no se iba a enganchar, se superengancha. Eso sí, la raspa y luego le soba el presidente, sana, litoku de rana, pero es una extraordinaria mujer, dice, es una maravilla. Encantadora, pero palo, o sea, condenadota, ¿no? Y en el fondo, desde la primer llamada que tuvieron, el presidente Donald Trump, con lo que él define que es una encantadora dama, la presidenta, pues a la primera llamada le sacó de manera urgente, de un día para otro, 10,000 agentes en la frontera norte, y ahí se fue. Y cada vez que parece que ya no va a pedir más, que el agua, que esto, que el foquito, que el fusible, que el tomate, que acá, que allá, o sea... El clavito y el hoyito. El clavito y el hoyito, los hoyitos para regadear, en fin. Entonces, ahí la lleva. No nos vayamos con la finta. Una cosa es el discurso patriótico de la presidenta y otra cosa lo que al final Trump y todo su gabinete le está sacando a México. De hecho, uno de los más cercanos colaboradores del presidente Trump hace como 3 semanas presumía allá en Estados Unidos los millones de dólares que diariamente se está ahorrando el gobierno estadounidense por el apoyo en la frontera que tiene de parte del gobierno mexicano. En fin, es una teoría del drama con una especie de juego de vencida, donde dígase lo que se diga, sí, a lo mejor está incólume a nuestra soberanía y nuestra independencia, pero cada vez que tiran la provocación, arrancan algo, que es lo que le interesa a la Casa Blanca, al presidente Donald Trump. En momentos en que en México, desde hace, yo no recuerdo otros sexenios, quizás de José López Portillo, de que se metiera con tanto el gobierno mexicano a combatir al crimen organizado, porque con López Portillo se impulsó, si mal no recuerdo, bueno, no sé si fue con Echeverría o con López Portillo al final, la Operación Cóndor. Finales de Echeverría. Principios de López Portillo. ¿No? Y
pegando con todo, con presión de los Estados Unidos sobre el triángulo que ya no se llama triángulo dorado, sino el triángulo del bienestar. De la bondad. De la bondad, De la bondad. porque ahí pues era donde estaban los cultivos principales de amapola y marihuana. Se echó a andar, de hecho, una campaña permanente contra el narcotráfico y se nombró en Sinaloa al entonces Ministerio Público, delegado de la PGR, Carlos Aguilar Garza, que terminó, pues, Ya sabemos cómo. en el narcotráfico, allá en los círculos de Juan N. Guerra en Tamaulipas. Y bueno, esa es la historia. Por lo pronto, nuestra soberanía sigue intocable, bla, 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 pero el presidente Donald Trump siempre se sale con la suya. Milton, ¿tu punto de vista? Sobre ahorita lo que decías sobre la historia, Francisco, hay un libro buenísimo, muy muy bueno sobre la política antidrogas de Estados Unidos con México desde los 20, o sea, desde principios del siglo, desde la Revolución. No es de Astorga, nuestro paisano. No, es de Benjamin Smith, se llama La Droga, y mucho tiene el epicentro Sinaloa, y vienen personajes, o sea, ahí retratados, pero, o sea, por la investigación de este profesor universitario, muy interesantes. Pero bueno, en el lenguaje de Trump, pues, como bien comenta Francisco, es un provocador nato, o sea, es un depredador inmobiliario, ¿no? O sea, quiere ganar el espacio siempre. Entonces, ahorita, ¿qué hace? Acusa. Y bueno, parece que los guiones se los hace Mauricio Clave, ¿no? El de los polivoces, el guionista de los polivoces, porque encantadora es, y palo, le tiene con miedo, o sea, con todo respeto, ándale, y ahí te va el golpe, ¿no? Entonces, ¿qué hace la presidenta? Coincide con Javier. Oye, ándale, está muy buena. Oye, y el silencio, ¿no? Como dice Javier, o sea, efectivamente, lo que está pasando ahorita es parte de un incidente internacional en donde el presidente de Estados Unidos públicamente empieza a presionar. Y ojo, hace una semana entraron 128 militares del Comando Norte con aprobación del Senado. O sea, no son militares como todos los demás, no, son los que tienen el foco sobre México, sobre Estados Unidos, sobre cualquier amenaza que pueda alterar el perímetro de la seguridad nacional del Estado americano. Y estos vienen a cuestiones, obviamente, de entrenamiento, de capacitación, pero como lo hemos dicho, o sea, estos militares entran a capacitar grupos especiales de la Marina, del Ejército Mexicano, de las fuerzas especiales de cada uno, porque para hacer con permiso, ¿no? con permiso de la soberanía, ¿no? Con permiso, o sea, soberanamente les damos permiso, pásele, señor, o sea, entonces, pero esto fue hace una semana. Luego viene Trump y dice esto, o sea, es que queremos invadir, o sea, y sería un honor estar ahí, ¿no? Entonces ya me imagino gritando a la oposición, ¿no? Es un honor estar con el invasor, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, sí, porque son capaces, ¿no? O sea, sí les da pero al final del día, ¿qué le dice la presidenta? Espérese, o sea, no es prudente, o sea, sobriamente, le dice, no voy a caer en provocaciones por la prensa. ¿Por qué? Porque tiene que cuidarse de Trump, que quiere el espacio aéreo, espacio territorial, espacio marítimo, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere, como buen capitalista, reordenar la extensión capitalista que es el negocio de las drogas. Si nos vamos a la historia, nos vamos a sorprender de mucha gente que obviamente es parte o fue parte en sus inicios de ese negocio, ¿no? Entonces, al final del día, lo que está... ¿Cómo nació Las Vegas? ¿Cómo nació Las Vegas? O sea... ¿Dónde iba sobrevolando? No. Bajó. Que era muy, muy amigo de Mayer, de uno de los... Mayer Lansky. De los fuertes de en aquel tiempo. Va un recorrido acá hacia California y baja, hace una necesidad en medio del desierto, y se pone a ver. Y dice, aquí puede ser el mejor negocio del mundo. ¿Cómo se apellidaba? Hay una película, ¿no? Boxy Siegel. ¿Y cuál fue el primer casino que inauguró?
El Dunas. No, el Flamingo. El Flamingo. Ay, que soltó el llanto. Ya. Tengo pañales que pero no bueno, me las de voy a tirar al piso. Al final del día. No, pero ya tengo Al final del día se está reordenando la extensión de la forma de crear, lavar y reproducir riqueza. ¿Y eso lo está haciendo quién? Estados Unidos. Ahora, ¿realmente estaríamos felices los mexicanos si se agarrara una pelea de box verbal la presidenta con Donald Trump? ¿O es una mejor decisión no engancharse? Ella cuando empezó estas confrontaciones con Donald Trump, hubo varios expertos que le estuvieron recomendando, y parece ser que sí atendió, que no tenía caso entrar en una confrontación verbal con Donald Trump, porque eso no va a llegar a ningún lado. Una cosa es lo que dice en las entrevistas o en los mensajes, y otra cosa es ya cuando te platicas ya entre presidentes de la República. No dudo que los planteamientos que ha hecho público se lo haya hecho en privado, nomás que lo dicen en otro tono. Igual no sabemos todavía esa lista que le dejaron de peticiones al gobierno mexicano y que normalmente van sobre este tema, el tema de la seguridad pública hacia Estados Unidos, que bajo la argumentación que se están metiendo muchos gente terroristas o delincuentes, porque son los calificativos, y que México no está haciendo lo suyo cuidando las fronteras de Estados Unidos. Otro tema tiene que ver las cuestiones de las remesas también, que ya se están metiendo por ahí, y Donald Trump vendiendo la idea o vendiéndoles a su país que quiere recuperar la fuerza que tuvo, y sobre todo la fuerza industrial en los vehículos, pero también del cine. Ojo con lo que dice del cine. 100% de aranceles. Pues hay que recordar que Hollywood era la meca del cine, y desde ahí se dictaban las modas, las formas de vestir, las formas de pensar. Es una invasión de tipo cultural que nos ha ido cambiando la vida a todo el mundo. Y parece que Estados Unidos ha perdido toda esa fuerza, y Donald Trump, la intención es volver, o lo que les manda su mensaje, volver a tener esa fuerza política. Y con México, bueno, pues ya vimos toda esta serie de presiones tan fuertes que estamos sufriendo. De repente te dice que te van a dar aranceles, pues que no, que te va a hacer muy suavecito. Todavía tenemos la amenaza del tema del tomate, del impuesto, aunque esto no venía directamente de Donald Trump, que es una historia de 1996 en una acusación hacia los productores mexicanos de haber incurrido en prácticas desleales comerciales, y solicitan que les apliquen un impuesto. Ya hay una investigación que se concluyó, y es este impuesto de más del 21% del arancel que está en litigio todavía en Estados Unidos. Los productores no están viendo que no solamente es este arancel que nos van a imponer o que nos pueden imponer, sino el 25% más, que podría llegar hasta el 80% en aranceles. O sea, es un asunto de presión hacia México por parte del gobierno norteamericano, que sí siempre ha tenido la intención de operar con gente armada dentro del territorio nacional sin ninguna restricción. Así es. Francisco. Miren, cada quien en lo suyo. El presidente Donald Trump todos los días sale con sus bravatas, sus provocaciones, no únicamente contra el gobierno mexicano, sino hasta desparrama por Europa, por todos lados, porque también le urge, ¿no?, venderle a sus conciudadanos de que él está luchando por su país, nada más que los trae locos, ¿no? Acaba de cumplir 100 días y ya se les hacen como 4 años los estadounidenses. ¿Por qué? Porque traen inflación, porque traen desempleo, porque la economía no va como él les prometió, al contrario. Trae una baja en popularidad. Pero sí, durísima. Entonces tiene que salir a su bailecito, etcétera. Por eso fue a Roma, a lo del Papa, etcétera. En fin. Y en el caso de la presidenta Sheinbaum, ella anda en lo suyo, ¿no? Ella, cuando ya sale a la mañana, dice, no, tenemos muy buena relación, todo va muy bien, etcétera, etcétera, hay un respeto mutuo, pero cuando sale a sus giras y tiene la escenografía ahí de la gente, entonces ahí le sale el otro discurso, porque también la presidenta tiene que decir, no, aquí hay presidenta y no vamos a permitir, y viva México, y no, etcétera, etcétera. Entonces, cada quien anda en lo suyo.
Pero tanto a mexicanos como estadounidenses, ¿qué nos interesa? Más que este tipo de intercambios epistolares o guerras epistolares, lo que queremos son resultados sobre lo principal: salud, economía, empleo, qué sé yo. Pero es lo que hay en estos momentos. De hecho, un experto estadounidense, no recuerdo en qué gobierno estuvo, le recomendó desde un principio al gobierno mexicano: al presidente Donald Trump no le contesten directamente, porque nunca van a terminar. Traten mejor, cada quien en su área, platicar con los secretarios, que es lo que está haciendo don Corcholato ahora otra vez, ahí anda haciendo méritos. Marcelo Ebrard, que va, viene a Washington, y ese fue el que le recomendó a la presidenta Claudia Sheinbaum que ante Trump, porque él ya lo conoce, y él fue doblado también, como Trump presumió, que nunca había hablado tan rápido un mandatario como el presidente López Obrador. Y de Marcelo, cuando se lo mencionaron, soltó una carcajada, y Marcelo dijo a la presidenta, con Donald Trump, cabeza fría, que es la frase, cabeza fría. Y ahí vamos. Así es, Milton. Yo creo que este intercambio epistolar, como dice Francisco, es entre mandatarios, es el forzamiento de Trump a la doctora Sheinbaum a cerrar más la pinza en cuanto a capacitaciones a altos mandos, mega operativos, o tal vez solicitarle una nueva mega extradición o extracciones, ¿no? Entonces, esto va a obligar a que las fuerzas mexicanas de la seguridad del Estado y la inteligencia trabajen coordinadamente en algo, ¿no? No sé en qué, pero esto es, o sea, esta solicitud de Trump es, hey, apúrale. O sea, hey, te estoy viendo, o sea, si no quieres esto, te voy a pedir miedosa. esto. Miedosa. Sí. Encantadora. Pero una encantadora miedosa. Sí, sí. O sea, sí. Entonces, pero antes, o sea, eso fue en la tarde, ¿no? La carta de Trump en lo que volaba, ¿no? Pero antes, la presidenta Sedum ayer le envía una carta a los morenistas en el Consejo Nacional de Morena, donde les dice, hey, o sea, haz de cuenta, una encíclica de Francisco, ¿no? Y de eso escribí yo en la columna. Hey, aléjense del nepotismo, de la frivolidad, no tengan, o sea, los cuadros políticos no tienen que tener... Milton, perdón que te interrumpa, es la misma encíclica de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Adelante. Sí, ándale, encíclica de Francisco y de Andrés, la austeridad. Entonces, cada pedrada iba bien dirigida, ¿no? Unas a Dan Augusto, otras a Monreal, porque no deben de andar en helicópteros o en aviones privados. No se anticipen a campañas. ¿Y la pedrada del nepotismo para quién iba también? Pues la estaba leyendo la Luisa María Alcalde, ¿no? Entonces imagínate que tiene hermanos, que no tiene familiares, así es. Entonces, haz de cuenta todo eso. Y llega a una parte, ¿no? Los nexos con la delincuencia. O sea, esa es la primera llamada de la presidenta Sheinbaum. Ojo, primera llamada a la base política de Morena o a los cuadros de Morena que le están disputando el poder, pero por la vía del partido. Ya había habido llamados, ¿no? Pero no por la vía partidaria. Entonces ya es como decir, hey, primera llamada, ¿no? Entonces eso es como un poco preparar lo que hemos dicho aquí mucho sobre, en las cuestiones de Estado, la presidenta Sheinbaum quiere sacar todo bien con Trump, y si le sale todo bien, después va a empezar a retomar las cuestiones políticas y el entramado político. Entonces, a todos esos, Adán Augusto, Ricardo Monreal, todos esos, los va a ir minando, los va a ir haciendo a un lado. Porque es una manera... Don Milton, pero se acordó en el Consejo Político Nacional de Morena hacerle caso casi a todas las recomendaciones de la presidenta. Sí. Sobre todo en lo de campañas anticipadas. Sí. No, pero sorpresa que al momento de redactar el documento cambiaron todo eso. Lo de las campañas adelantadas, como diciéndole a Dan Augusto y Monreal y sus grupos, esto no. No es por ahí. No es por ahí. Ese es el tema. Que la base política, o sea, los Adán Augustos y los Monreales le están disputando el poder a la presidenta. Pero si a la presidenta le sale bien las cosas de Estado, los va a terminar haciendo a un lado. O ellos le van a ganar la partida a la presidenta. Se va a saber, ¿no? Se va a saber. Pero está muy interesante esta lucha por el poder.
Y ojo, el norte, Trump, es un grupo, es un factor que juega en eso. Javier, 30 segundos. Bueno, siempre ha estado jugando el gobierno norteamericano en la vida política del país. Incluso se dice que pues varios presidentes de la República han llegado por el apoyo o por la orden desde Washington. Y bueno, siempre ha sido un tema si esto es cierto o no es cierto. Y es obvio, ¿no? Estados Unidos siempre quiere a alguien que le convenga a sus intereses. Pero ahorita en este tema, en el tema de la seguridad pública, que sí trae una gran preocupación al gobierno mexicano por el problema grave de salud que tiene allá y de inseguridad. El problema de los grupos delictivos que se le han metido bastante fuerte y que le han causado bastante daño a la economía al dejar a inactivos una gran parte de la fuerza laboral. Y es lo que estudios están haciendo de toda esa gente que deambula por las calles en varias ciudades norteamericanas por el fentanilo. Mucha de esa gente eran personas que colaboraban en la fuerza laboral con buenos cargos públicos o con buenos cargos en el sector privado. Y además las aseguradoras, lo que les está costando el tema de la rehabilitación, que prácticamente es imposible ya hacerlo, tiene un costo para ellos bastante alto. Entonces sí les está pegando en la economía, y bajo la argumentación que se le está metiendo mucha gente que pudiera hacer terrorismo, y es el miedo que le meten a los norteamericanos. Por eso Donald Trump quiere entrar a México para regular la actividad ilícita, no para terminarla, regularla. ¿Y allá qué ha hecho? Esa es la pregunta, ¿verdad? Exactamente lo que dice. Bueno, y allá qué está haciendo con todas esas personas y los grupos delictivos, que además ya también hay balaceras en varias calles. Totalmente. Muchas gracias, Javier. Buenas noches, buenos días a la Buenos auditorio. días. Francisco. Pues después de la declaración que hizo ayer el presidente Trump de llamar que la presidenta le tiene miedo a la delincuencia organizada en México y que por eso no acepta que se metan aquí los militares gringos a combatir, creo que es la segunda fortísima declaración que hace el presidente de la Casa Blanca, porque cuando toma posesión sacaron aquel documento donde dijo que ya era insoportable en México la complicidad o algo así con el crimen organizado. O sea, así es. O sea, muy, muy fuerte, pero es un provocador. Y la presidenta en las mañaneras no se engaña, pero en la plaza pública sí le responde. Entonces, así vamos a estar ante un Trump que de repente anuncia medidas y después va para atrás, pero en el Inter sigue cayendo su popularidad al interior de su país, porque los trae pues en la economía, que es donde nos duele prácticamente a todo, pero sobre todo en Estados Unidos, tú pégale en el desempleo, en la economía, en la inflación a los norteamericanos y que les digan prepárense porque viene recesión. Ahí cualquier presidente, por mucha popularidad con que haya llegado como Trump, va para abajo. En fin, es lo que hay. Y antes de terminar, Luis Alberto, hoy es cumpleaños de don Alejandro Razo Salazar. Su esposa, doña Isaura Parra, y familia en general lo mandan felicitar y que se prepare porque ya los regalos están bien empacados ahí. Y ayer fue Día Nacional, ¿no? Sí. Fue cumpleaños de nuestro amigo Nedel Montoya, que por cierto va a estar difícil desbancarlo de la cauda de felicitaciones que recibió en el chat de la familia Vibra. Creo que yo mejor me voy a salir, yo creo, porque no dejó nada, mi querido Nedel. Un abrazote, por cierto. Bueno, muchas felicidades, efectivamente, que él cumplió sus 45 años. Espero que haya habido regalo. Milton, finalmente. Bueno, vamos a ver cómo en estos días o en estas semanas la doctora Sheinbaum, con acciones, le contesta a Donald Trump. Y con acciones que tienen que ver con las atenciones a esta lucha antinarcóticos. Pero bueno, vamos a ver cómo y de qué manera lo hace, y también cómo a la clase política de Morena que le está disputando el poder, cómo también los va replegando. Si no, la agenda del día a día se la va a ir llevando, ¿no? Pero vamos a ver cómo responde.
Así es, muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Pues así nos vamos a despedir agradeciendo el favor de su atención. Se queda, por cierto, en Que Vibra el show de Mariconcho. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.